Pensando en voz alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a una de esas personas que en realidad pues le dan a uno un rayo de esperanza por su análisis, su capacidad, su integridad, y creo que es alguien que tiene mucho por recorrer en este país. Primero Dios, se le dé una oportunidad. Primero Dios, la ciudadanía entienda lo que se tiene que hacer en este país para sacarlo de donde está. Así que le quiero dar la bienvenida al doctor René Portillo Cuadra. Bienvenido, René. Don Alfredo, buenos días. Siempre es un honor estar aquí con usted debatiendo algunos de los temas importantes que el país necesita reflexionar, y desde luego gracias por la invitación. Un abrazo para su audiencia. Gracias, René. Primero, tal vez empezar con un diagnóstico de la situación del país. Siento que es una situación muy difícil, es muy doloroso ver la falta de institucionalidad, es muy doloroso ver las que yo considero dos principales amenazas, que es el crimen organizado y el Alba Negocios. Creo que ambos destruyen lo que es la institucionalidad y la economía legítima de un país. Y en ese sentido, debo confesarle que no me siento muy optimista. Bueno, ya somos dos, don Alfredo, no estamos tan optimistas, sobre todo cuando uno analiza el resultado de la realidad, lo que le proyecta la realidad. Nosotros estamos dentro de los 3 países más polarizados del mundo, dicho así, en documentos del PNUD. Nosotros somos uno de los 3 países en América Latina que crece menos económicamente. Nosotros somos uno de los 3 países en el mundo con mayor índice de violencia. Nosotros somos dentro de los 3 países del mundo que tienen un grave deterioro ecológico. Entonces, cuando uno analiza ese contexto, da miedo. Da miedo porque uno dice, yo quisiera para mis hijos, para mis nietos, para las futuras generaciones, un país de oportunidades y no de migración. Quisiera un país en donde se pudiera hacer de ello y de este territorio un país de oportunidades reales, un país digno. Entonces, cuando uno analiza el contexto de qué es lo que está fallando, usted lo dijo muy bien al inicio, es que un país donde no hay institucionalidad, no hay respeto por nada. Fíjese que todos los países que han hecho de sus territorios un lugar de oportunidades, lo primero que han consolidado es la institucionalidad democrática, porque aún dentro de los regímenes tiránicos hay institucionalidad, pero nosotros no queremos esa institucionalidad, sino que la institucionalidad democrática se conceptualiza como la subyugación de gobernantes y gobernados a un Estado de Derecho basado en la ley y en la institucionalidad. Si no existe eso, nosotros vamos a tener un desorden. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que arreglar en este país? Lo primero que hay que arreglar es la institucionalidad. El problema es que nosotros vemos, don Alfredo, que por ejemplo, cuando el presidente de la República nombra a una calle como a él se le antoja, así como decía Luis XIV, l'État c'est moi, el Estado soy yo, y no importa lo que la población piense. Entonces uno dice, ¿se está entronizando realmente una forma de autocracia, de totalitarismo, con una mezcla de populismo? Ese es el tema de fondo. Entonces, cuando uno no ve señales tendentes a construir institucionalidad, uno piensa lo contrario y dice, no, si es que lo que pasa es que no se ve claro que el país pueda salir de la crisis. Y ya que hablé de la crisis, que es, digamos, como el elemento consustancial del desarrollo económico y social, uno también dice, pero qué raro, porque todos los países que pretenden salir del subdesarrollo tienen una hoja de ruta muy clara. Y en este país, cuando uno analiza a este gobierno, primero aprobaron un plan de gobierno en la 24 convención del FMLN, después aprobaron
un plan anticrisis que duró 1 año y después aprobaron un plan quinquenal de 4 años. Y entonces, ¿en base a qué lo analizo? ¿Cómo evalúo este gobierno con 3 documentos distintos? Y lo peor, ninguno de los 3 se está siguiendo. ¿Por qué? Porque no hay claridad en la inversión. No hay claridad sobre la base de la certeza que hay que darle a los empresarios para invertir, que se llama predictibilidad, que es uno de los 3 ejes fundamentales del tema de la institucionalidad. No, y en ese sentido, creo que antes de entrarle al analizar el entorno económico, creo que el cáncer sale del entorno político, sea la partidocracia, sea el comportamiento manipulador, populista, deshonesto de la clase política. Y eso pues hemos tenido manifestaciones de sobra, ¿verdad? Desde el problema con la Corte Suprema de Justicia hasta el problema del fiscal general de la República. Y eso en realidad es la fuente de esa incertidumbre que se le genera a la sociedad. Bueno, 2 cosas fundamentales, don Alfredo, que usted tocó. Uno es el tema que preocupa, por ejemplo, hablando siempre del tema de institucionalidad, cómo se deslegitima, por ejemplo, hace una semana un informe preliminar dado por la relatora de Naciones Unidas para la independencia judicial. Y en lugar de buscar en el informe y en los hallazgos un punto de encuentro que permita solucionar los errores que se cometieron, lo que se hace es criticar el informe. Es decir, en un claro desprecio por la institucionalidad que significa Naciones Unidas en el mundo. Y cuando nosotros como país más necesitamos de Naciones Unidas, nos ayudó, nos brindó confianza, nos brindó su sede para que se llevaran a cabo los diálogos y poder llevar la paz al país. Entonces, cuando uno analiza opiniones de algunos políticos descalificando el informe, uno dice, qué poco compromiso hay con la institucionalidad democrática. Y si eso nosotros lo llevamos a todo lo que el país ha vivido durante 2 años, que ha sido nugatorio toda esa independencia hacia la sala de lo constitucional, porque ha emitido sentencias que han molestado a algunos intereses fácticos y otros intereses muy particulares, uno dice, qué mala suerte de que en este país no se respeten los fallos judiciales, y todo ese deterioro progresivo a la institucionalidad desemboca en que ya llevamos más de 90 días o casi 90 días sin fiscal. Y esto no es nuevo, la vez pasada nos quedamos 123 días sin fiscal. Pero ¿qué significa realmente la ausencia de un funcionario tan importante para el país como el fiscal? Significa nada más ni nada menos que aquella persona que coordina la investigación del delito no está. Que aquella persona que gerencia una de las instituciones que le dan el balance de poder entre la sociedad y el Estado no está. Significa aquella persona que es capaz de darle seguimiento a los hechos delictivos, provengan del narcotráfico, provengan de delincuencia común, no existe. Entonces, todavía hubo un funcionario que dijo, mire, no es importante, en este momento estamos viendo otros temas como los préstamos, que también son importantes, pero hacer a un lado la discusión sobre el tema del fiscal y la fiscalía, me parece que casi pudiera ser como una conspiración a propósito para hacer colapsar la institucionalidad del Estado. Eso es lo que no se vale en un país donde se pretende realmente construir más institucionalidad. No, y fíjese que usted dijo algo interesante, la falta de compromiso con la institucionalidad. Y yo iría quizás un poco más allá, René, la falta de compromiso con la democracia. Correcto. Porque nosotros aquí no tenemos democracia, tenemos una partidocracia. Y cuando vemos a la clase política luchando, como dicen el dicho popular, como gato panza arriba, evitando que se vote por rostros, evitando la distritación de las candidaturas legislativas, evitando la despartidización del Tribunal Supremo Electoral, y evitando el profundizar lo que yo creo es el espíritu democrático de este país. Eso, yo me considero un ciudadano de a pie y yo resiento eso. O sea, yo resiento la burla
que la clase política hace del electorado. Y ya, pues manifestaciones hemos tenido de sobra, ¿no? Bueno, usted se refirió a la clase política, yo quiero referirme a cómo ha sido golpeada la clase media. En estos 3 años de gobierno, yo siento que la clase media y la clase asalariada mayoritariamente se ha sentido defraudada. Desde expresiones de decir, me arrepiento de haber votado por el mandatario, hasta dejar de ir a votar en las elecciones legislativas pasadas, lo cual conformó un ausentismo marcado, no obstante de que el voto residencial provocó de que se desconcentrara el tema de las juntas receptoras de voto. Aún con el voto domiciliar no hubo realmente una respuesta satisfactoria. Pero ese desencanto que se transforma en desesperanza solamente es la expresión de algo que yo he creído en lo que se ha empobrecido más la clase media de este país. 2 ejemplos. Uno de ellos es que con la reforma fiscal que se llevó a cabo, a quien más se golpeó fue a la clase media. Hace poco acaban de aprobar una exoneración del impuesto sobre la renta para aquellos aguinaldos que no excedían de los 2 salarios mínimos. Volvemos a golpear a la clase media. Entonces, yo creo que realmente lo que ha habido es un gobierno que ha estado exprimiendo a una clase media empobrecida para tratar de ayudar a otra clase más empobrecida. Y aquí es donde realmente uno analiza que no hay elementos para decir de que la economía se puede reactivar. Nosotros estuvimos juntos en una reunión, don Alfredo, con el expresidente Álvaro Uribe, y en ese momento el expresidente nos comentaba a nosotros que para poder reactivar la economía de Colombia se tomó una decisión, que de cada $100 que invirtiera alguien se le iban a regresar 30. ¿Con qué objetivo? De estimular la inversión nacional e internacional. Y ojo, en un país en guerra, en un país con una violencia muy marcada. Y aún así, en ese periodo de más o menos 8 años, Colombia creció dentro de los 2 países que más crecieron en Sudamérica. Entonces, pareciera ser que el tema de la inversión pública tiene que ver con confianza, tiene que ver con estímulo. Ningún gobierno sale de la pobreza asumiendo el Estado el rol de la inversión, porque la inversión le corresponde a la empresa privada, que es la que genera empleo, que es la que genera una capacidad tributaria para darle oxígeno económico a los estados. Pero en este país, lejos de eso, tenemos un presidente que cada vez que puede y cada sábado a las 11 de la mañana empieza a lanzar críticas fuertes contra la empresa privada. ¿Cómo se va a generar confianza? Cuando realmente el gobierno debería de tratar, y aquí me refiero al Ejecutivo y concretamente al presidente, yo creo que un buen consejo para el señor presidente es que él trate de desmontar ese discurso confrontativo que le caracteriza, que trate un poco de bajar la conflictividad para darle certeza y predictibilidad al país. Porque toda esa serie de descalificaciones que hace hacia sus opositores, hacia los que no piensan como él, hacia la empresa privada, lo único que está generando es un populismo de poca monta, en donde él muy probablemente cree que eso es lo que le da que 7 de cada 10 salvadoreños le endosen su confianza. Pero eso realmente le beneficiará a él, porque tal vez le interesan mucho las encuestas particulares, pero eso no le beneficia al país. Y aquí es donde yo creo que debemos de despojarnos por un momento de lo particular y pensar un poco en el país, en lo que el país necesita, que es entendimiento. No, y en ese sentido, en el próximo segmento, René, usted habló de la clase media. Yo soy de los que creo que la clase media es la columna vertebral de cada sociedad. Correcto. Y en ese sentido hay que darle la oportunidad a las clases desposeídas de convertirse en clase media. Y el que esté en la clase media de convertirse en clase pudiente. Pero eso solo se construye generando una sociedad de oportunidades. Y en el próximo segmento yo quisiera que analizáramos ya en el aspecto más económico a quienes se está castigando verdaderamente. Porque usted en su análisis dijo de que se estaba castigando a la clase media para beneficiar a las clases más desposeídas.
Y yo siento que a quien se está afectando verdaderamente esa es la clase desposeída, porque la clase media al fin y al cabo tiene su trabajo, tiene su salario, es muy raro, pues relativamente raro encontrar gente desempleada, es gente que ya tiene un entorno familiar de soporte y de apoyo. La clase desposeída es la que no tiene a dónde ir. Correcto. Y de ahí es donde nace esa emigración tan dañina, ahí es donde nace esa desidia que generalmente impulsa a la niñez y a la juventud, a las maras, le abre las puertas al crimen organizado. A la deserción escolar. No, y que ofrece oportunidades, el crimen organizado ofrece oportunidades de enriquecimiento que no se lo ofrece o no se lo está ofreciendo la economía legítima. Totalmente. Y estamos sembrando las semillas de un problema serio. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. René, en una economía donde no hay inversión y que es más, se hace lo posible porque no hay inversión con un discurso destructivo, de división, un discurso que no alienta a aquella persona que va a invertir a tomar riesgos con su capital, que no alienta a aquella persona que no tiene capital, pero sí tiene capital humano. Su educación, sus habilidades, sus destrezas, su ética de trabajo, la alienta a emigrar. Y eso es trágico en una sociedad. Es parte de lo que yo me recuerdo la pregunta que usted le hizo, René, al presidente Uribe, cómo se rompía ese círculo vicioso que había en Colombia de la violencia con la falta de inversión, y él le contestó muy sabiamente: seguridad, porque sin seguridad no hay nada. Correcto. Inversión, porque sin inversión no hay economía, y obra social, que es lo que le da sostenibilidad. Correcto. A las otras dos. Me gustaría que profundizara ese análisis, René. Excelente. Don Alfredo, fíjese que cuando uno analiza lo que se ha invertido en subsidios que va para la clase menos favorecida, entre mayo del 2011 y mayo del 2012, El Salvador ha invertido 341 millones de dólares en subsidios. El subsidio tiene una ventaja, es que alivia el hambre del día, pero no le permite garantizar el pan para el siguiente día. Y eso es básico entender, que los países que han hecho uso del subsidio para las clases menos beneficiadas es un subsidio basado y enfocado en el tema de la productividad y no del consumo per se. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que los países que han implementado subsidios, lo que han hecho con el subsidio es generar capacidad a esas clases
que no tienen acceso a los medios de producción, ni tampoco al empleo y muy pocas veces a la educación. Es decir, lo que se ha creado es una base productiva que les permite tener capacidad de autogestión, más que de consumo. Ahora, cuando nosotros vemos el tema, por ejemplo, de los subsidios, nosotros vemos de que el endeudamiento que ha tenido el país ha sido fundamentalmente para subsidiar este tipo de programas. Y esta reflexión no es mía, estas son observaciones que el Banco Mundial le ha hecho a El Salvador, que trate un poco de racionalizar el tema de los subsidios y enfocarlos más al tema de la productividad. Nadie está en contra de los subsidios, nadie está en contra. Lo que hay que hacer es el deber bien. Hay que hacer el deber bien ¿en qué sentido? En tratar de enfocar el tema de los subsidios sobre la base productiva que necesita. Mire qué interesante este tema. Cuando nosotros vemos el tema de la migración en El Salvador, antes migraban en la guerra las personas que vivían en el campo, porque eran las personas en donde la guerra arreciaba más sus efectos. Era la clase campesina. Pero es que ahora los que se están yendo del país es la gente que tiene estudios, porque no encuentra trabajo, porque no hay oportunidades. El mercado laboral está condicionado fundamentalmente por el desarrollo de una economía, y nosotros no vamos a crecer ni siquiera el 1.1% en el 2012. Y uno dice, la explicación que ha dado el partido oficial y el presidente Funes sobre el tema del no crecimiento económico es que nos ha afectado la crisis mundial del 2008 y que este es un país dolarizado en donde nuestro principal socio es Estados Unidos. Y eso es cierto. Yo lo pongo en tela de duda, porque Panamá y Ecuador también están dolarizados, su principal socio es Estados Unidos y van a crecer mucho más que nosotros. Y si lo vemos desde el punto de vista de la crisis mundial, también Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá están insertos en una región en donde su economía depende fundamentalmente de las exportaciones hacia Estados Unidos, también sufrieron la crisis mundial del 2008 y van a crecer más que nosotros. Pareciera ser que la respuesta no es esa. Pareciera ser que la respuesta es, para cerrar el círculo de donde iniciamos, el tema de la ausencia de seguridad jurídica, el tema de la ausencia de diálogo social, el tema de la ausencia de predictibilidad en las decisiones del gobierno, es lo que hace que tengamos una economía deprimida. No, y fíjense que usted hablaba del elemento humano, el elemento material, o sea, el capital, también está emigrando. Correcto. O sea, precisamente por la falta de seguridad, por los mensajes que están enviando. Le voy a dar un ejemplo que tal vez suene un poco superfluo. Es muy fácil hablar de castigar a los ricos, de castigar a los bienes suntuosos, y cuando usted se pone a analizar que a quien están castigando verdaderamente es a las clases más bajas. Nadie se va a morir porque le pongan un impuesto a una casa de campo o casa de playa. El mensaje que se está dando. ¿Quién va a invertir Ese es el tema de en casas de campo y casas de playa? ¿Quién va a sufrir? El trabajador de la construcción. ¿Quién va a sufrir? El trabajador que le da mantenimiento. ¿Quién va a sufrir? El turismo en este país. Entonces, ese tipo de discurso, que inclusive no, El Salvador no es el único que lo tiene, también lo tiene sí. Estados Unidos hasta cierto punto, es un discurso populista, aparentemente popular, pero tan destructivo para generar ese círculo virtuoso que usted le pedía al doctor Uribe sí. Elaborar. Bueno, es que lo que pasa es que Joseph Stiglitz, economista brillante, prominente, premio Nobel de Economía, planteaba que la única forma de revitalizar la economía es creando empleos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó pulverizada, no se encontró piedra sobre piedra, y le preguntaron a uno de sus más prominentes hijos que contribuyó a la reconstrucción de la Alemania de posguerra, y le preguntaron cómo va a ser para recuperar la economía de Alemania, y él dijo: si debo de poner una cuadrilla de hombres a perforar agujeros en el suelo
y otra cuadrilla que venga detrás cerrándolo para generar empleo, lo voy a hacer. Una visión estratégica de que lo único que saca de la pobreza es el empleo, es la inversión. Entonces, usted puede seguir con un discurso populista diciendo de que paguen más los que tienen más, si ese es el principio en el que se basa el derecho tributario, que se llama el principio contributivo. Eso nadie lo pone en duda. Pero es que si eso fuera lo fundamental para poder desarrollar un país, hagámoslo, pero no es lo único. Pero fíjese que vamos más allá en el análisis. Yo soy germanófilo y yo creo que se estaba refiriendo a Konrad Adenauer y a Ludwig Erhard. Totalmente. No solo es generar empleo, René, sí, es generar empleo productivo. Digno. O sea, es que la productividad Totalmente. es lo que da la dignidad. Sí. O sea, porque es fácil darle empleo a correligionarios. O sea, lo estamos viendo en la Corte Suprema de Justicia. Esas 400 plazas innecesarias, sí, que estaban congeladas, hoy las están llenando con correligionarios. Con militantes. Militantes del partido. Eso no es empleo. Por cierto, donde se necesita menos. Correcto, pero esa es destrucción y quitarle la dignidad al empleo. Y ahí es donde nosotros como ciudadanos, René, y por eso yo recalco que usted es de las personas que le da a uno ese rayo de esperanza, porque tiene esa capacidad y ese don de análisis objetivo, es donde nosotros los ciudadanos tenemos que aprender a distinguir entre el discurso populista ilegítimo, destructivo, y un discurso constructivo y propositivo, que es lo que la clase política para mí está en deuda con nuestra sociedad. Ya me hizo recordar algo que no lo quiero pasar desapercibido. Hablando de la clase política, pero sobre todo de la clase que gobierna en este momento, la palabra austeridad está casi penada en este país. Así es. Porque a los funcionarios no les gusta escuchar la palabra austeridad. O sea, es fácil hablar de más impuestos, pero no me hables de austeridad. ¿Por qué recalco esto? Fíjese que hay un aforismo jurídico que dice que cuando la justicia y el derecho entran en conflicto, será siempre la justicia antes que el derecho. ¿Por qué le menciono esto? Porque mire qué desigual tratan a los iguales en el Estado. Mientras hay 3 instituciones en donde se están pagando bonos de hasta $900, hay otras instituciones del Estado que no gozan de ese regalo económico que las familias lo necesitan. El punto no es ese. Y que le deben. Correcto. A los policías a que no les han pagado. A eso quería llegar con el ejemplo de la austeridad y del mal gerenciamiento del aparato del Estado. Exactamente con su ejemplo. En la policía deben 2 meses del bono, pero hay otras instituciones donde les están dando un tercer salario, el aguinaldo más, el sueldo más, el bono. Y uno quisiera que ese bono se lo dieran a todos los empleados para tratar de hacer justicia. Si hubiera de dónde. Si hubiera de dónde, correcto, si hubiera de dónde. El problema es que es tan malo el gerenciamiento del aparato del Estado que el presidente, cuando se le pregunta sobre esto, dice, mire, esas son instituciones que tienen sus propias leyes, su propio presupuesto, y yo no respondo por lo que ellos hagan. ¿Y a dónde está el liderazgo político, pues? ¿Y a dónde está ese entendimiento que a un gobernante le debe caracterizar? Porque eso es fácil decir, no, mire, yo no respondo por el presupuesto de la Asamblea. Bueno, pero entonces, ¿cómo es que ha incidido en las políticas de otros órganos del Estado cuando le conviene? Y cuando le conviene al país no incide con ese liderazgo para tratar de hacer de la austeridad el día a día en el Estado. Solo imagínese, por ejemplo, en Europa, que está en este momento en una crisis económica complicada. Francia, España, Italia, Grecia. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que tomaron? Era bajar aquellos gastos suntuosos, como por ejemplo el tema de las caravanas de seguridad, en donde se gastan cantidades impresionantes. La viajadera con fondos públicos. Mire, hay veces que el aeropuerto parecen romerías. Unos funcionarios entran y otros salen con el presupuesto general del Estado. Y hay que hacer justicia en el análisis. Algunas ocasiones los invitan a algunas instituciones y no paga el Estado.
pero es necesario racionalizar el gasto. En un país pobre nosotros no nos podemos dar el lujo de tener esas caravanas y esas caravanitas de funcionarios que son los impuestos de la gente. Eso es lo que no se vale en un país pobre. Lo primero que hay que hacer es racionalizar el gasto. Y esto es importante para entender que lo que hay que racionalizar no es lo que le beneficia a las personas, porque casi siempre es el discurso. ¿Quieren que quitemos el vaso de leche a los útiles? No, esa es demagogia. Lo que hay que hacer es racionalizar los gastos superfluos que el Estado tiene. Yo creo que eso es importante para entender que hay que cambiar las cosas en el país. Y fíjese que yo confieso que algo que yo dije generó bastante polémica. Lo del barco. No, lo del barco fue uno que parece que le molestó mucho al presidente. No, pero yo me refiero al hecho de que cuando se le estaban gastando 95 millones de dólares para uniformes y zapatos, yo dije que ese dinero podría ser mejor invertido en computadoras para los niños. O sea, yo una de las cosas más fascinantes que he leído, y es de un líder de izquierda, del presidente de Uruguay, que él cuando llegó a la presidencia dijo: yo le voy a dar una computadora a cada estudiante del Uruguay. Y hubo gente que hasta se burló de él. Pero el tipo fue a la India, consiguió computadoras baratísimas y le dio una computadora a cada estudiante. No le voy a hablar de una computadora sofisticada, pero una computadora que introduzca al niño al mundo de la cibernética y el mundo de la computación. Entonces, claro, yo creo que al niño hay que darle su vaso de leche, creo que el niño debe ir bien vestido, creo que el niño debe ir calzado. Pero eso debe de salir del ahorro de los gastos superfluos que usted estaba aludiendo. Claro. Usted ha tocado un punto, don Alfredo, que al verlo de manera más estructural, ya tocamos el tema de la educación en el país. Mire, y eso usted lo sabe mejor que yo, don Alfredo, los países que han salido del subdesarrollo no invierten menos del 6% del PIB en educación. Nosotros queremos hacer maravillas con 3 puntos porcentuales. Imposible, mire, todos los países que se han desarrollado y le han apostado a la educación. Yo leí un informe de la OCDE de abril de este año, en donde afirma que los países asiáticos invierten las mismas cantidades que se invierte en educación en América Latina. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la optimización de los recursos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros pudiéramos estar eventualmente gastando en algunos otros programas, se está distrayendo el verdadero efecto que debe tener la educación en una sociedad. Y reitero, no me estoy refiriendo de nuevo al vaso de leche, a los útiles, que es importante, claro. No ese es el punto. El punto es cómo cualificar la educación. Un ejemplo importante. Nosotros, por ejemplo, en El Salvador tenemos la mayor deserción escolar en los primeros años, fundamentalmente de 1º a 7º grado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí hay un error estructural que hay que corregirlo. Los estándares de la educación de niveles medios en el país está fallando. Nosotros no pasamos la PAES. Y en matemática, que es las ciencias duras, que es donde el conocimiento se abre, estamos todavía con una calificación más baja. La PAES no es el único indicador que mide la calidad, pero es un referente para medir la calidad académica de un país y la educacional. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos mal en los indicadores de educación, es porque algo anda mal. Nosotros necesitamos en el tema de educación priorizar la cualificación técnica de los maestros, recuperar aquella mística que caracterizaba al maestro. Necesitamos reenfocar los programas de actualización para el magisterio. Necesitamos dignificar el magisterio, pero no como eslogan político ni sindical. Necesitamos dignificar el magisterio sobre la base de darle al maestro lo que se merece. Una posición digna. Eso incluye un salario digno, pero también exigirle al maestro que cumpla estándares de calidad. Un rendimiento digno. Y digno de lo que se merece el pueblo salvadoreño y sus hijos. Y por otro lado, el tema de la educación pasa por tener un plan
unidireccional. Nosotros en este momento no tenemos un plan unidireccional, no tenemos una apuesta, y solo le comento algo que hay veces no sé si me da alegría o tristeza, pero hasta hace 7 días se hizo pública una política nacional de educación superior. Por Dios, a estas alturas ni siquiera teníamos una política de educación superior. Y cuando se ve deprimida la economía y la ausencia de empleo, hay gente que dice, es que este es el fracaso de la educación superior. Es probable que sí, pero ese es echarle la culpa al más débil. ¿Por qué? Porque la economía está deprimida y la gente no haya empleo porque no hay capacidad de inversión. O sea, eso es real. No, y es ese tema que es tan típico de nuestra clase política, echarle la culpa al que no es, o sea, lavarse las manos, deshacerse de la responsabilidad, especialmente de tener una visión. En el próximo segmento, René, me gustaría que analizáramos las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad, que creo nos debe mover a reflexionar en lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Muy bien. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. René, hay 2 amenazas que para mí están convirtiéndose en una realidad preocupante. Yo le llamo 2 serpientes. Una serpiente es el crimen organizado, lavado de dinero, la prostitución de la juventud y la niñez, y la otra es los albanegocios. O sea, ambos provienen de capitales ilegítimos, con propósitos ilegítimos y con resultados muy dañinos para nuestra sociedad. Creo, y aquí yo como dirigente empresarial, creo que estamos en obligación de advertir a esta sociedad lo que puede suceder. O sea, ambos van a destruir la institucionalidad económica, ambos van a destruir la economía de mercado y eventualmente van a destruir la sociedad de mercado. Sin duda alguna coincido totalmente, don Alfredo, con usted, que son 2 aspectos muy delicados a tratar. Me quiero referir primero al último que mencionaba. Después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un tratado que evoca la independencia de los pueblos y de las naciones, la libre determinación de los pueblos y las naciones.
con el correr de la sociedad de la información, la globalización, no solo de la tecnología y la educación, sino también de otras doctrinas, concretamente el tema del socialismo del siglo XXI, se empieza a través del financiamiento del combustible a financiar algunos proyectos políticos en América Latina que se fueron transformando en gobiernos. Y eso yo creo que ha llegado al país. Esa incidencia indirecta, pero muy recta, de ideologías de otros países que a través de los negocios se está filtrando poco a poco y que ha tenido carta de ciudadanía. Cuando se crea el tema de Alba Petróleos, nace a partir de la creación de una empresa de economía mixta que se da entre los gobiernos locales que son ganados por el FMLN y una empresa privada. ¿Eso es legal en el país? Sí, es una empresa de economía mixta. Donde yo tengo mis dudas, y hay más preguntas que respuestas, es en la naturaleza de cómo se administra ese dinero que proviene de esa empresa de economía mixta. Porque toda empresa de economía mixta tiene a la base un requisito de funcionamiento. Es que los fondos municipales que son captados por ese municipio y que son invertidos en esa empresa, se tienen que invertir igualmente en ese municipio. Yo no puedo invertir dinero de la alcaldía de Aguachapán en la de la Unión. ¿Por qué? Porque ese es uno de los requisitos consustanciales al funcionamiento de la empresa de economía mixta. ¿Qué tanto se está siguiendo ese requisito de que se esté invirtiendo ese dinero en municipios que proceden de otros municipios que lo financian? Ahí es donde está la pregunta de fondo. Y muy probablemente la otra pregunta de fondo es: ¿qué tanta capacidad de auditoría hay para saber que lo que se está haciendo financieramente con esta empresa es correcto? Y todavía hay una pregunta más que hacerse. ¿Será por eso que interesa tanto la Corte de Cuentas de la República? Tener a la orden de un partido o de un bloque la Corte de Cuentas para tratar de minimizar el impacto de lo que pudiera ser eventualmente una auditoría. Es decir, todo ese tipo de preguntas subyacen a la hora de analizar este fenómeno. Y el otro tema del narcotráfico y el lavado de dinero es un tema que está afectando prácticamente a toda América Latina, pero a los 3 países denominados del Triángulo Norte de Centroamérica los está afectando más. Y los afecta más porque son 3 institucionalidades débiles. Y volvemos otra vez al tema de institucionalidad. Es que donde hay una institucionalidad fuerte, la corrupción y el narcotráfico encuentran un valladar. Y ese valladar se llama impunidad. Es decir, la impunidad es posible hacerla en la medida en que no haya institucionalidad. Por eso es importante, y aquí voy a mezclar algo que vale la pena mencionar, don Alfredo, la lección que Brasil nos ha dado en el tema del castigo hacia la compra de voluntades. ¿De dónde provenía ese dinero de la compra de voluntades? Muy probablemente provenía del mismo gobierno y de los mismos impuestos que se administraron por un gobierno determinado. ¿Cómo se le da una lección al pueblo de que eso no vuelva a ocurrir? Evitando la impunidad. ¿Y quién evita la impunidad? La institucionalidad. Entonces, pero cuando en el país no se investiga a profundidad este tipo de temas y lo que hay son 2 o 3 juicios al año que pudieran eventualmente ser de personas de una clase que no representa los grandes intereses del narcotráfico o de la corrupción, pues simple y sencillamente se está en un corredor en donde ahí puede pasar de todo. Y yo creo que esa es la gran apuesta del tema de la Fiscalía. Yo creo que esa es la gran apuesta de la depuración judicial. Yo creo que esa es la gran apuesta de tener un gobierno que respete la institucionalidad y los fallos judiciales. De otra manera, nosotros vamos a ver en esos 2 problemas que usted bien mencionó, una amenaza latente y permanente en este país. Y si vamos más allá de la Fiscalía y la depuración judicial, y nos vamos a la Corte Suprema de Justicia, ese manoseo que se quiere hacer de la Corte, cuando la Corte debe ser la última instancia del ciudadano para hacer valer sus derechos.
Eso es preocupante. O sea, cuando uno tiene inclusive alcaldes que hacen lo que les da la gana y entorpecen el desarrollo de este país y prostituyen el manejo institucional de las alcaldías, uno se pregunta, ¿para dónde vamos? Esa es la gran pregunta. Yo creo que usted tocó el corazón del programa. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué amenazas hay que se pueden convertir o que pueden convertir eventualmente al país en un estado fallido? Yo creo que hacia dónde vamos lo vamos a terminar de contestar con las elecciones del 2014, porque en el 2014 el pueblo va a decidir qué quiere, si lo que quiere es un continuismo o si lo que quiere es un cambio, y si quiere un cambio, ¿cuáles son las propuestas que van a motivar ese cambio? ¿Qué le va a exigir la sociedad a los dos partidos mayoritarios que tienen posibilidad de acceder al poder político? Ese es el tema de fondo. Yo siempre he dicho una cosa, don Alfredo. 3 cosas van a decidir la suerte de la elección del 2014 y con ello la suerte de El Salvador. Una es el plan de gobierno de ambos partidos políticos, el equipo de gobierno de los dos partidos políticos y eventualmente la fórmula que quede consolidada en Arena para poder ofrecer al país una propuesta refrescante o una propuesta integral para que la sociedad sepa qué atenerse con su electorado. Entonces, yo creo que es importante que de aquí en adelante, que ya marca un hito importante en la campaña electoral, la gente reclame ya no, o que no se incline por cancioncitas, porque le regalan láminas, cántaros, lapiceros, no. Seamos exigentes y exijamos a la clase política responsabilidad a través de un plan de gobierno, no una carta al niño Dios, sino que nos digan cómo se va a financiar ese plan de gobierno, para tratar de ir cerrando las brechas de la pobreza, de la exclusión social, de la marginalidad, de la falta de inversión y sobre todo de esa arma letal que se puede ocupar en algún momento y que ya se ha ocupado, que se llama populismo, que lo único que hace es entorpecer el futuro de los países. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que ser responsables de la persona, del partido a quien le entregamos nuestra confianza. ¿Por qué? Porque nos estamos rifando nada más ni nada menos que la suerte de nuestros hijos y la suerte de nuestra familia. En eso hay que ser muy consistente. Oye, fíjese que en ese sentido, René, yo he mantenido que en la próxima elección debe ser sobre proyectos, no sobre personas. Correcto. Yo creo que ya ambos partidos se decantaron por sus candidatos. Yo creo que estos candidatos están obligados a hablar de proyectos y hablar de proyectos específicos, hablar de los problemas estructurales específicos y cómo los van a resolver, qué visión tienen, hacia dónde nos quieren llevar, pero a través de proyectos políticos de visión de nación. Vaya, yo soy arenero y en realidad pues es Arena la que me interesa. Arena debe dar el mensaje de cambio, porque Arena no puede llegar o pretender llegar a dar más de lo mismo. Entonces, en ese sentido yo creo que usted utilizó la palabra refrescar, y el refrescar no solo significa poner un candidato. Correcto. Debe significar poner un nuevo proyecto político, nuevas soluciones y una nueva visión para el país. Totalmente, don Alfredo. El refrescar incluye las ideas, los proyectos políticos, las propuestas que se lancen. Yo creo que El Salvador tiene que tratar de hacer de esta elección una oportunidad de país. Yo creo en El Salvador y creo también que la única forma de ir limpiando la mesa de todo ese lastre que tenemos es, en primer lugar, formar una comisión intersectorial que incluya a los partidos políticos, en donde discutamos a fondo y propongamos a fondo una reforma a la institucionalidad del país. No solo en el tema electoral, que es importante, sino una reforma de país. ¿El modelo jurídico político que nació con los acuerdos de paz está agotado o no? ¿Necesitamos hacer reformas sobre ese modelo? Yo creo que sí. Segundo punto, necesitamos crear un diálogo social sincero,
sin politiquerías y sin ideologías. ¿Por qué? Y con verdadera verdaderas representaciones de los sectores, porque ese es el principal problema que enfrentamos. Todo mundo habla de diálogo social, pero nadie pone una agenda convocante y convocados que permita realmente discutir el centro de la suerte del país. Y un tercer punto que me parece importante: hay 3 temas que no deben ser parte de la ideología, sino de una agenda de nación. Salud, educación y seguridad en este país tienen que ser parte de una agenda nacional, en donde todos, desde donde estemos trabajando, tenemos que aportar para la solución integral de esos 3 temas. Y miren, en ese sentido hay una palabra clave, René, que es la palabra convergencia. Yo, a través de mi evolución, porque indiscutiblemente yo no soy el mismo que cuando fundé el movimiento nacionalista salvadoreño en 1979, sí he llegado a comprender que los tiempos modernos van más allá de las ideologías. Todos tenemos nuestras ideas, nuestra ideología, nuestros principios, pero lo que requieren las naciones son soluciones prácticas, sensatas, honestas, claras y con objetivos compartidos. Aquí mucha gente habla, voy a resolverle el problema a fulano o a tal clase, pero no se dan cuenta que están afectando a otros que van a terminar rebotando en la clase que usted quiere beneficiar. Entonces, en ese sentido creo que hay suficientes ejemplos de éxito en el mundo. Yo acabo de regresar de un viaje a Chile y yo me enamoré de Chile desde la primera vez que fui en 1980 y ahora he regresado aún más enamorado. Chile es un país que ha vencido ese círculo vicioso. Chile es un país a donde usted ve que hay una convergencia de propósitos y de metas, a donde todo el mundo contribuye. Se ha convertido Chile en una sociedad de oportunidades, de respeto. Yo creo que no es casualidad que Chile sea el país de Sudamérica que más crece. Yo a Chile lo llamo, ya lo empecé a llamar la joya de Latinoamérica. Y no es por las riquezas, porque en realidad pues hay países mucho más ricos. Es por la institucionalidad y la gente que apoya a esa institucionalidad. Chile realmente, para estar donde está, hizo toda una reingeniería política y un acuerdo que le permitió a los chilenos reconciliarse. Pero hay 2 cosas que yo también admiré de Chile cuando fui. Una de ellas es su transporte público. Es decir, para resolver el tema del transporte público en la capital sobre todo, tuvo que haber un gran pacto. Hubo un gran pacto entre partidos políticos, una visión interesante del gobierno de aquel momento, y para recambiar el tema el concepto del arcaico transporte colectivo, se tuvieron que romper paradigmas. Y eso fue importante para cambiar la cultura de las personas que también abordan el transporte público. Y la otra cosa que me impresionó, obviamente, es el orden en la agenda económica que tienen. Ellos podrán cambiar gobiernos de izquierda, de derecha, socialistas, menos socialistas, más socialistas, pero la agenda de país la tienen muy clara, pero muy clara. Las apuestas a su sector productivo la tienen muy clara. El tema de cómo ellos enfocan la economía sobre la base de la minería, sobre la base del vino, sobre la base de su riqueza en la costa, es impresionante. Entonces, eso es lo que nosotros no tenemos, una apuesta sectorial en el sector de la economía que nos permita decir o saber a qué le vamos a apostar. Le vamos a apostar a los servicios, queremos ser un centro logístico, queremos recuperar la agricultura. ¿Qué es lo que queremos ser? No sabemos. Le estamos disparando con escopeta y el desarrollo económico de un país no puede ser producto de una casualidad o del azar. Tiene que ser producto de una apuesta estratégica hacia lo que se denomina el sector de la economía, que puede ser cualquiera el que elijamos, pero que lo elijamos en serio y lo estimulemos en serio. No, y tiene que ser producto
de una visión específica. Y tampoco hay que olvidar la salud y la educación. Correcto. Chile desde años, desde siglos, le ha apostado a la salud y a la educación, pero lo ha hecho de una manera transparente, convergente e incluyente, y eso es lo que creo que ha sido la fórmula que le ha permitido a Chile consolidar el aspecto económico. Sin duda alguna que también hay algunas brechas que Chile tiene que ir cerrando, y me refiero al tema de la exclusión social como nosotros. En Chile también existen altos índices de exclusión social como en nuestro país, pero eso es posible cerrar una brecha en tan corto tiempo cuando se produce riqueza. Pero entre nosotros que no se está produciendo nada, lo que estamos proliferando es pobreza. Y esa es la principal preocupación, porque al final uno dice, bueno, pero la gente fincó sus posibilidades de crecimiento en el FMLN cuando habló del cambio. Pero ¿a dónde está la erradicación de las casas de cartón a las que ellos le cantaban? Ahí están todavía. Es decir, ¿a dónde está el tema de que se iba a erradicar la marginalidad cuando todavía vemos niños desnudos en el campo comiendo todavía con $1 la semana? Y los padres sin empleo. Y los padres sin empleo y sin capacidad para poder trabajar la tierra. Es que ese es el tema de fondo. Es decir, no es de estar en un escritorio con aire acondicionado, andar con seguridad, eso es bonito, pero mientras no se transforme la pobreza y la marginalidad, este país no va a cambiar. Ese es el tema de fondo. Bueno, muchas gracias, René. Lástima que se nos ha terminado el tiempo, hemos quedado con asignaturas, vamos a seguir conversando. Esta es la primera, pero no la última vez que usted viene aquí. Y créame que usted es de las personas que a mí sinceramente me da esperanza, porque primero es una persona que tiene mucho que aportarle al país, y segundo que usted está en un lugar estratégico como es la educación de este país. Así que le deseo lo mejor. Muchas gracias, don Alfredo, por sus palabras, las cuales llevo en mi corazón, y desde luego también un saludo para su audiencia. Muchas gracias, René. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Pensando en voz alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos.